no se va a oxigenar, entonces hablamos de efecto Schunt. Bueno, creo que ¿alguna pregunta al respecto? Seguimos entonces, por favor. La velocidad de intercambio proporcional a la diferencia de presión parcial entre el aire alveolar y el aire sanguíneo, heterogeneidad de ventilación. No todos los alveolos tienen la misma presión de oxígeno. Unidades mejor ventiladas tienen mayor PO2. Cuanto mejor aire entre, la PO2 será mayor. Este era el que estaba reclamando. Entonces, volvemos al principio, dijimos que la cantidad de aire que pasa va a depender de la gradiente de presión. Entonces, la cantidad de aire que entra al sistema respiratorio va a depender de la diferencia de la presión del aire atmosférico menos la presión del aire expirado. Esa diferencia indica qué cantidad de aire, qué cantidad de oxígeno está entrando a la vía respiratoria. ¿Qué cantidad de oxígeno pasa de los pulmones a los capilares? Va a depender de la presión en el alveolo menos la presión en el capilar, ¿no? La gradiente de presión pasa el oxígeno de pulmones, de alveolo a la sangre. ¿Qué cantidad va a quedar en los tejidos? La gradiente entre la presión del oxígeno en el capilar menos la presión del oxígeno a nivel celular. Esa gradiente va a permitir que se quede el oxígeno. Recuerden que siempre el oxígeno va de zona de gran presión a zona de menor presión. Bueno, esto es lo que les mencioné, el circuito pulmonar que empieza en el ventrículo derecho, arteria pulmonar, alveolo, pulmones, ventrículo, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, tejidos, etc. ¿Quiénes movilizan el aire a nivel alveolar? Los músculos respiratorios. Por otra parte, eso veremos en una clase posterior, la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria debe ser adecuada a la necesidad de oxígeno, y eso gracias a la presencia de receptores que detectan la cantidad de oxígeno, la cantidad de anhídrido carbónico. Entonces, a recordar, la presión del oxígeno en sangre venosa es de 40 milímetros, de anhídrido carbónico 45-46. Esa sangre llega al alveolo, esa sangre venosa. En el alveolo la presión del oxígeno 100, la del anhídrido carbónico 40. ¿Y con cuánto sale? Sale con 96-40. ¿Por qué con 96 y no con 100? Por la existencia de los shunts anatómicos, shunt fisiológicos. Esa sangre llega a las venas, en la vena, en los tejidos se intercambia y tenemos el dato anterior, y así vamos dando vueltas una y otra vez. Entonces normalmente no se logra la saturación completa, no 100, por la existencia de los shunts fisiológicos. Flujo pulmonar es el débito cardíaco desoxigenado en el débito cardíaco ventrículo derecho. La sangre solamente se oxigena si alcanza un alveolo ventilado. Igual ocurriría si tú tienes un alveolo que no está siendo ventilado pero sí perfundido. ¿Qué tendríamos? No ventilado, sí perfundido. Efecto Schunt. Un alveolo ventilado pero no perfundido. ¿Espacio muerto? Espacio muerto. Espacio muerto. El flujo sanguíneo capilar no es idéntico en todos los capilares alveolares. Una relación ventilación-perfusión optimiza el intercambio gasoso. Después analizaremos que estos fenómenos ocurren normalmente en los pulmones. Hay zonas del pulmón mejor ventiladas, hay zonas del pulmón mejor perfundidas. El oxígeno es transportado en la sangre gracias a la presencia de la hemoglobina. Recuerdan que la hemoglobina, ¿con cuántos oxígenos se une? 4 moléculas de oxígeno. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno puede cambiar, ejemplo, cuando cambia el pH. Cuando sube el pH aumenta, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando sube el pH. Cuando sube el pH,
Voy a revisar la nota de hematología. ¿Disminuye? Aumenta. Cuando sube el pH, ¿qué pasa con la cantidad de iones de hidrógeno? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye, la afinidad aumenta. No aumenta. Existen variantes de hemoglobina, ejemplos de hemoglobina fetal. ¿Recuerdan cómo se gradúa, cómo se evalúa la afinidad de hemoglobina por oxígeno mediante el P50? ¿Cuánto es el P50 en hemoglobina A? 27 milímetros de mercurio, 26 a 27 milímetros de mercurio. El P50 en hemoglobina fetal, ya es la tercera vez que mencionamos, 19 milímetros de mercurio. Cuanto mayor el P50, menor afinidad. Mayor afinidad. Menor afinidad. Cuanto mayor P50, menor afinidad. Por eso la hemoglobina A, que tiene 26, es menos afín que la hemoglobina fetal, que tiene 19. Retorno venoso pulmonar es el débito cardíaco del ventrículo izquierdo, organización paralela de circulación sistémica, el flujo sistémico proporciona la cantidad metabólica del órgano. Cuanto más trabaje el aparato respiratorio, más oxígeno va a necesitar, y el flujo sistémico se está refiriendo a la circulación bronquial, es mayor, por supuesto. Bueno, esto es obvio. La cantidad de oxígeno que va dejando la circulación bronquial, el capilar, la sangre oxigenada que llega por el capilar va dejando su oxígeno, y a medida que la sangre va pasando por el capilar, la cantidad de oxígeno que va dejando cada vez es menos, hasta que al final ya no deja más y vuelve la sangre venosa. ¿No? Eso se está refiriendo. Arteria pulmonar, débito cardíaco, desoxigenado, capilares pulmonares extremadamente densos, radio estacionado subterráneo, vena pulmonar, débito cardíaco, oxigenado arterial. ¿Qué queremos decir? Traduzcamos eso. La cantidad de sangre que rodea los alvéolos es tal que se ha comparado con una playa de estacionamiento. Muy amable. Imagínense un sótano de estacionamiento de carros. Todo el sótano es un espacio libre, solamente interrumpido por la existencia de columnas. Si llenáramos de sangre todo ese espacio, y las oficinas están acá encima, el piso sería la membrana alveolo-capilar. Prácticamente todo el alveolo está rodeado de capa de sangre. Es inmensa la cantidad de sangre que rodea los alveolos. Prácticamente esa burbuja, en un dibujo anterior vimos que el alveolo está rodeado de un manto de sangre. Lo que ya mencionamos. En fisiología respiratoria es muy importante el uso de siglas. Más que en cualquier otro capítulo, fisiología respiratoria se ha estandarizado el uso de siglas que es necesario recordar. Ahí está el significado de la representación. Presión siempre vamos a representar por P mayúscula, B mayúscula volumen de un gas, Q volumen cantidad de sangre, C contenido, F concentración fraccional, S saturación. Son siglas de uso general, de modo que es importante recordar. Símbolos secundarios del subíndice, en particular el apóstrofe. Cuando ponemos un apóstrofe después de un valor, significa al final de un capilar, al final de la respiración. I mayúscula aire inspirado, E mayúscula aire expirado, gas alveolar, sangre arterial A minúscula, sangre venosa B minúscula. Les advierto, estas siglas son de uso general y es de recordación obligatoria. De modo que en los problemas que le pongan en el examen les voy a poner las siglas, no me van a estar preguntando qué significa, qué cosa es.
Cuando estudiaban el metabolismo basal en endocrinología, se encontraron con un problema. Ustedes medían el consumo de oxígeno, pero el oxígeno es un gas alterado por la presión. Si ustedes miden a una presión atmosférica de 760 a nivel del mar, o miden en Huancayo, que la presión es 530 centímetros de mercurio, el volumen que aprecian será diferente. ¿Cómo varía el volumen con la presión? ¿Cómo está relacionado el volumen de un gas con la presión? A ver, la presión, yo tengo un gas a un determinado volumen, lo aplasto más, es decir, aumento la presión. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Entonces la relación es Indirecta. inversa o indirecta. Inversa, mejor. Otro factor que altera es la temperatura. Si usted calienta un gas, ¿qué pasa con ese gas? Se expande. La relación es directa. A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces, altera la presión, altera el volumen. Y otro factor que altera también es la presencia del agua, vapor de agua. Vapor de agua que resta la presión correspondiente al gas. Entonces, las reglas de normalidad, los valores de normalidad no van a estar escritos para cada presión, para cada temperatura. Se estandarizan y son las condiciones STPD. Ya ustedes han hecho, han visto cómo se transforma, etcétera. Vamos a remarcarlo más. STPD. ¿Qué significa STPD? Temperatura estándar. ¿Cuánto es la temperatura estándar? 7 grados. 0. Temperatura estándar 0. 0 grados centígrados. Presión estándar 760. 760. Y D es seco, sin el vapor de agua. Como despertarlos un poquito, vamos a pasar lista. Sí. Decíamos que la condición de STPD es la temperatura estándar, presión estándar y seco. BTPS es temperatura corporal, presión corporal, saturada de vapor de agua. ATPD, temperatura ambiental, presión ambiental, seco. Y ATPS, temperatura ambiental, presión ambiental, saturada de vapor de agua. Cuando ustedes hacían el trabajo de determinar el consumo de oxígeno, trabajaban en ATPS. Esos valores no son comparables con ninguna tabla, no pueden buscar en ningún lugar su normalidad, entonces era necesario transformarlo a BTPS. Ya saben ustedes cómo se transforma. Si no lo saben, revisen. Para que recuerden entonces, condiciones estándar STPD, temperatura 0 grados, 273 grados Kelvin. Recuerden que la relación volumen-temperatura tiene una ecuación y esa ecuación vale si la temperatura es absoluta, no vale para grados Celsius. Presión 760 milímetros a nivel del mar y seco, sin vapor de agua. Se usa siempre para reportar captación de oxígeno, producción de anhídrido carbónico. BTPS, temperatura 37 grados o 310 grados Kelvin, presión ambiental corregido para vapor de agua, o sea, depende de en qué lugar estás trabajando, saturado con vapor de agua, que es de 47, puesto que es a 37 milímetros. Se usa para reportar todo excepto volumen de oxígeno, consumo de oxígeno y volumen consumo de anhídrido carbónico. ATPS son las condiciones experimentales, temperatura del salón, del lugar donde está trabajando, presión ambiental, saturado, la temperatura del cuerpo, usado durante la medición, pero nunca en los reportes. En los reportes siempre está como STPD. Bien, vamos a remarcar algunos parámetros muy importantes que es necesario recordar también. El volumen tidal, que hemos dicho que es el volumen tidal, ¿recuerdan? El vacuo, el volumen tidal, el volumen de aire corriente, el aire que ingresa o sale de los pulmones en cada movimiento respiratorio. ¿Cuánto es un promedio? 500 mililitros en cada respiración. Recuerden, cuando hablamos de aparato cardiovascular, el volumen sistólico, ¿qué cosa es? ¿Recuerdan volumen sistólico? Contracción.
Volumen sistólico, volumen que expulsa cada ventrículo en cada contracción. ¿Cuánto vale? 70 mililitros más o menos, 60, 70 mililitros. Después débito cardíaco. ¿Qué es débito cardíaco? ¿Recuerdan? Débito cardíaco. Volumen sistólico es el volumen que expulsa un ventrículo en cada contracción. Y débito cardíaco, gasto cardíaco, volumen que expulsa cada ventrículo en un minuto. Entonces, ¿qué necesitan saber? ¿Cómo se calcula el volumen, el gasto cardíaco? Frecuencia por volumen sistólico. El concepto parecido es ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar es el volumen de aire que ingresa o sale de los pulmones en un minuto. ¿Cómo calcularemos? Volumen tidal por frecuencia. Volumen tidal por la frecuencia. Frecuencia, pongamos 15, volumen tidal 500. Si ustedes multiplican eso, tienen 7500. Volumen de ventilación total, 7500 mililitros por minuto. Recuerden, los 500 que ingresa se queda 150 en el espacio muerto y 350 entran los alveolos. Entonces, si tú quisieras calcular la ventilación del espacio muerto, ¿a cuánto sería igual? A ver. En el back es 500 mililitros. Esos 500 mililitros dijimos 150 se quedan en el espacio muerto y 350 en el alveolo. Entonces la ventilación pulmonar es igual a 500 por frecuencia respiratoria. Ventilación del espacio muerto. V es espacio muerto, V de muerte, ¿recuerdan en inglés? Es igual a 150 por la frecuencia respiratoria. Ventilación alveolar, 350 por frecuencia respiratoria. De modo que si ustedes suman estos dos, ¿qué valor tienen? La ventilación pulmonar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Es elemental, que ya lo han dicho ustedes. ¿Cuánto de sangre llega a los pulmones en cada contracción, en cada ciclo cardíaco? 5 litros. 5 litros más. ¿Cuánto será? 5 litros. En cada contracción, ¿cuánto lanza el ventrículo izquierdo? Se pierde muy rápido, que ustedes no ven en su conjunto. En cada contracción, ¿cuánto de sangre lanza el ventrículo? Acabamos de mencionar cuánto, 70 mililitros, ¿no? 70 mililitros. Esos 70 mililitros van a dar la vuelta, van a pasar por los pulmones e ir hasta el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuánto de sangre llega a los pulmones en cada contracción ventricular? 70 mililitros, ahí está. 70 mililitros. Y 70 por frecuencia cardíaca les dará el flujo pulmonar. Bueno, a medida que la sangre pasa por el alveolo, va dejando el anillo carbónico y va cargándose de oxígeno. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque no